Bienvenidos a todos y todas a otro nuevo episodio, y como yo había mencionado anteriormente, quiero tomarme el tiempo de poco a poco ir evaluando lo que fue la temporada 2025 del baloncesto superior nacional y un sinnúmero de escenarios que se presentaron que a mi juicio ameritan ser discutidos públicamente, ya que yo considero son relativamente importantes. Comienzo hablando sobre lo que fueron las series de cuartos de final, que número uno tengo que decir y tengo que reconocer que a pesar de que se aprobó un nuevo formato que básicamente emula lo que son las dos conferencias de la NBA, en este caso tradicionalmente siempre se la ha conocido como la sección Metro y la sección Isla, y a pesar de la crítica y del tranque que hubo inicialmente cuando se propuso esa medida en la junta directiva, en donde básicamente 6 apoderados o la mitad de los apoderados votaron en contra, la otra mitad votó a favor. Ricardo Dalmau Santana, presidente del BSN, votó a favor con básicamente el desempate en sus manos, y pues hoy tenemos lo que son esas conferencias. Independientemente de eso, fueron duramente criticadas en un principio, porque tal y como incluso se ha mencionado toda la temporada, por ejemplo, la franquicia de los Vaqueros y la franquicia de los Cangrejeros, dos de las favoritas para ganar el campeonato en el 2025, no se iban a enfrentar en una serie final, que hubiese sido un palo, como dicen por ahí, pero sí en una final de conferencia. Y básicamente ese es el escenario que se estaba criticando, porque quita posibilidades de enfrentamiento entre ciertas franquicias. Por ejemplo, también surge el caso de los Capitanes de Arecibo y Piratas de Quebradillas, que en un pasado se han enfrentado en serie final y ha sido un éxito rotundo. Este año, si ese hubiese sido el escenario o la posibilidad, no era posible si se hubiesen enfrentado en una final de conferencia, pero de eso vamos a hablar más adelante. Comienzo evaluando lo que fue la serie entre los Criollos de Caguas, campeones del 2024, y los Cangrejeros de Santurce. En el caso de los Cangrejeros no voy a abundar mucho. Ellos hicieron un sinnúmero de movimientos durante lo que fue la fase de receso. Entre ellos contrataron los servicios de Nelson Colón, que yo me reafirmo es la persona idónea para dirigir ese grupo de jugadores jóvenes, veteranos, promesas, refuerzos. Allí hay de todo. Me parece que es la persona correcta. Y en el otro lado, los Criollos, buscando defender el centro, realmente cargando a sus refuerzos con exceso de trabajo. Yo realmente no vi que la franquicia de los Criollos tuviese una respuesta viniendo del banco para, de cierta manera, alivianar un poco ese peso sobre el que recae la ofensiva. En el caso de Travis Trice, Akil Mitchell, Luis King, etc., que tradicionalmente son los que anotan en doble dígito sobre más de 20 puntos en este tipo de escenarios. Y más allá de Cuco López, como se le conoce cariñosamente, que consistentemente, como pueden apreciar, aportaba 14, 16 puntos, etc. Su aportación era fiel y siempre era puntual. Los demás compañeros o no vieron acción, o en el momento que lo hicieron no produjeron de la manera que se esperaba. A diferencia del año pasado, que tenían a Devon Collier saliendo del banco junto a Cuco López, yo realmente considero incluso que Devon Collier fue una pieza clave para ese campeonato del 2024. Es un tipo que es fajón, no tiene que meter 30 puntos por juego, pero hace su trabajo en la defensa, y de eso realmente se trata al final del día, de facilitar las cosas a tus compañeros de equipo. Devon Collier no fue retenido por la franquicia, pasó en el año 2025 a jugar con los Cangrejeros de Santurce, y obviamente ahí tienen el resultado
de un Cuco López que sí continúa consistente en cuanto a su ofensiva, pero los demás simple y sencillamente brillaron por su ausencia. Así que definitivamente los criollos tienen que trabajar con esta situación de cara a la temporada 2026, en donde yo realmente considero deben de encontrar la forma de reforzar ese banco de jugadores nativos que puedan aportar de alguna manera u otra y eventualmente puedan quitarle peso de la espalda principalmente a los jugadores refuerzos que se tiran básicamente la responsabilidad de la franquicia encima. Dejando claro ese escenario, paso a la otra serie entre los Gigantes de Carolina Canóvanas y los Vaqueros de Bayamón. Yo creo que era evidente el resultado que al final del día se produjo. Lamentablemente para los Gigantes cayeron barridos ante la mejor franquicia con la mejor marca del pasado torneo 2025. Sobre los Vaqueros, yo básicamente no tengo que abundar absolutamente nada porque todo le salió, como dirían por ahí, por el libro. Dejando claro eso, en el caso de los Gigantes hay una situación bien interesante. Ese campeonato del 2023 en gran medida fue responsabilidad de George Condit y de Tremont Waters. En la medida en que tú no tengas disponibles a esta dupla de jugadores nativos, lamentablemente no van a tener más nunca éxito. Y lamentablemente para la franquicia de los Gigantes, George Condit tiene un futuro muy brillante por delante y es muy probable que eventualmente incluso deje hasta de jugar aquí en Puerto Rico en el BSN, porque él es interesado por equipos de la NBA y obviamente en Europa. De la misma forma, el caso de Tremont Waters, que ciertamente se mantiene activo a nivel internacional y que incluso este año ni siquiera se puso la camisa de los Gigantes de Carolina Canóvanas. En el caso de George Condit, por lo menos llegó para la primera ronda de la postemporada. Y en la medida que los Gigantes y que su cuerpo técnico no puede encontrar, no es un sustituto que haga lo mismo o haga más, si es así mucho mejor, pero que de cierta manera puedan sellar temporariamente ese hueco que deja George Condit y Tremont Waters. En la medida en que no lo puedan hacer, lamentablemente este resultado que tuvieron, que se fueron barridos contra los Vaqueros de Bayamón, muy probablemente ese resultado de una no clasificación a semifinales o a finales de conferencia, como le quieran llamar, pues va a continuar produciéndose con el paso de los años. Así que hay que mirar más adelante porque George Condit y Tremont Waters, vuelvo y reafirmo, tienen compromisos en el exterior y yo no creo que estén comprometidos al 100% por los Gigantes de Carolina para jugar en el torneo los próximos años. Así que es una situación sumamente difícil. Yo tengo que aplaudir la gestión que hicieron con los refuerzos que trajeron a última hora, etcétera. Pero independientemente, me parece que esa es la situación con la que tienen que trabajar primordialmente. Dejando claro eso, pasamos al drama de la sección B. Piratas y Leones de Ponce. Yo realmente considero que nadie en su campo de posibilidades tenía a unos Leones de Ponce en una final de conferencia o serie semifinal como tradicionalmente se les ha conocido. Me parece a mí que definitivamente la situación de Emmanuel Moody y su lesión de tobillo cambió la serie, no me cabe duda. Pero lamentablemente la franquicia de los Piratas tuvo un sinnúmero de situaciones a lo largo de la temporada, entre ellas perder al dirigente Juan Cardona, Philip Wheeler no estuvo en uniforme desde inicios, el caso de Taio Diassi se ha convertido en algo completamente absurdo y vergonzoso que aún no se resuelve a un año de la controversia. Hubo un cambio de refuerzos en la temporada. Básicamente Emmanuel Moody fue el único que se quedó. Gian Clavel se integra a la franquicia prácticamente a mitad del torneo.
Luego Philip Wheeler regresa a la franquicia, se logran levantar de ese inicio atropellado que tuvieron, que incluso el apoderado Ernie Cambeau, la administración de los Piratas, tuvo que hacer un llamado a la fanaticada para que fuesen al Coliseo porque no estaban apoyando a la franquicia precisamente por ese inicio tan atropellado que tuvieron. Independientemente de eso, hay un escenario con el que yo creo que la franquicia pirata pudo haber trabajado mucho mejor, teniendo en cuenta que ellos sabían lo que iba a pasar. Y me refiero al caso de Philip Wheeler. No es la primera vez, señores y señora, que Philip Wheeler sale de la franquicia pirata en medio de una postemporada para ir a participar en un torneo de verano, en un campamento de verano con una franquicia de la NBA. Philip Wheeler, entiéndanlo, no va a renunciar a su sueño de participar en la NBA activamente como un jugador eventualmente en un futuro. Y el chamaco tiene el talento para hacerlo. Ya lo ha hecho anteriormente con contratos de 10 días. Y yo no descarto que eventualmente siga buscando tener otro contrato hasta que finalmente pueda quedarse y asegurar un espacio en una franquicia dentro de la NBA. Ese yo creo que es el sueño de cada 10 jugadores de baloncesto en el mundo. 9 probablemente tienen aspiraciones de jugar en la NBA. Y no me parece a mí que la franquicia pirata esté haciendo algo para bregar con esa ausencia. Si de antemano ya tú sabes, desde inicios de temporada, que Philip Wheeler es muy probable que llegue tarde o que ni siquiera llegue, tú tienes que moverte en la agencia libre a tratar de encontrar a alguien que llene ese espacio, que trate de aportar esa ofensiva que Philip Wheeler aporta juego tras juego, que tiene acostumbrado a la fanaticada precisamente a ese tipo de escenario. Tienes que buscar gente para que pueda llenar o intente llenar ese hueco. Y lamentablemente yo considero que la franquicia pirata no lo ha hecho. Cuando vamos a las tablas, como pueden apreciar, hay un sinnúmero de jugadores que están ocupando un espacio en la plantilla de los Piratas que no están aportando absolutamente nada, que muy probablemente vía cambio se van a otro equipo e incluso pueden salir favorecidos porque le pueden dar más oportunidades de juego. Y lamentablemente los Piratas a lo largo del tiempo han tenido un problema, y es que su ofensiva y su éxito ha dependido en gran medida de los refuerzos. Kevin Lynch, el Tano Reyes, Lorenzo Mata, luego vino Terrell Holloway, después creo que fue Rashawn Terry, y así sucesivamente, y ahora Emmanuel Mudiay. Hay que despegarse de depender de la ofensiva del refuerzo. Lo mismo que yo le señalo a la franquicia de los Criollos de Caguas, y traer jugadores nativos que puedan aportar buenos minutos de juego y buena ofensiva viniendo del banco. Y lamentablemente eso yo no lo he visto que surja en Quebradillas. Así que la situación es sumamente difícil de cara a la próxima temporada, porque en la medida que no puedan trabajar con eso, lamentablemente les va a continuar pasando factura. Tomo un segundo aire y ahora vamos a hablar finalmente sobre la serie entre los Capitanes de Arecibo e Indios de Mayagüez. A mí me parece que nadie tenía en su lista que los Indios, número uno, fuesen a tener la temporada que tuvieron, en donde llegaron primer lugar en la sección B, por encima de los Capitanes y por encima de los Piratas. Independientemente de eso, tuvieron un juego 6 y juego 7 contra los Capitanes de Ensueño. Para que tengan una idea, los Capitanes de Arecibo se dieron sobre más de 40 y pico de puntos entre el juego 6 y el juego 7 de errores que cometieron, que los Indios de Mayagüez los convirtieron en ofensiva. 20 y pico en el sexto y 20 y pico en el séptimo. No estoy señalando juegos anteriores a esos. La situación en Arecibo fue bien difícil y es mucho más difícil de cara al receso.
hay una nueva cepa de jugadores. Y antes de eso, mucha gente precisamente hablando sobre Alfonso Plomer, que nuevamente el año pasado tuvo el tiro del gane contra los Osos de Manatí en una jugada en donde trató de penetrar al canasto, tiró y falló. Luego de eso, este año vuelve a tomar el balón con una posesión de 17 segundos e intenta hacer precisamente la misma jugada de penetrar por el centro, por la línea del tiro libre para el canasto, y simple y sencillamente pierde el balón. Mucha gente lo ha criticado. Yo no soy jugador profesional. Yo lo que más he jugado es en el torneo del barrio, etcétera, en la cancha del frente de mi casa. Yo no sé lo que se siente estar en un coliseo con 5.000 o 7.000 personas gritándote a favor o en contra. Pero independientemente, yo considero que si había un jugador que ameritaba estar presente en ese momento, tener el balón en su mano y decidir qué iba a hacer precisamente como jugada, ese era Víctor Liz, jugador veterano que se ha enfrentado a esa situación 500 veces, por dar un número. Y realmente pienso que él era la persona que debía estar ahí. Lamentablemente no lo fue. Yo no me creo dirigente, yo no me creo nada. Yo simplemente uso el sentido común. Me parece a mí que hay un grupo de talentos, entiéndase Ramses Meléndez, Rafael Pinzón, Diego González, el propio Alfonso Plomer, que prometen muchísimo para la franquicia arecibeña. Este solamente es el principio, la punta del iceberg, como dirían por ahí. Y hay mucho, pero que mucho futuro por delante. Pero la franquicia de Arecibo tiene que sentar bases y dejar claro en qué dirección van. Lamentablemente hay jugadores que van a tener que salir de la franquicia definitivamente para poder dar paso a otros para que continúen creciendo, como la figura de Ramses Meléndez, que ha demostrado muchísimo para hacer su primera temporada con los Capitanes de Arecibo. Un sinnúmero de situaciones que se presentaron, cambio de dirigente en último momento, cambio de refuerzos también. Ni Bolden, ni Okafor, ni David Stockton terminaron la temporada con los Capitanes de Arecibo. David obviamente pasa a Quebradillas por Brandon Knight. En el caso de Okafor no llegó a la postemporada, y en el caso de Bolden apenas tuvo algunos partidos y simplemente salió de la franquicia. Jamil Wilson fue un acierto tal vez en la última fase de los juegos contra los Indios de Mayagüez. En el caso de Isaiah Hicks, tengo que decir que pues tuvo una actuación decente, y en el caso de Brandon Knight, creo que mucha gente se quedó esperando al Brandon Knight que jugó con los Piratas de Quebradillas, que simple y sencillamente aparecía en uno que otro momento, pero en la gran mayoría del tiempo estaba ausente. La situación en la Villa del Capitán Correa en esta fase de receso será sumamente interesante, como lo será en Manatí con los Osos y su futuro, así que manténganse en sintonía. Y antes de finalizar, quiero agradecerles siempre por su apoyo a través de mi canal en YouTube. Y pues, como mencioné al principio, poco a poco me voy a mantener ofreciendo mis análisis sobre lo que han sido algunas cosas de la temporada 2025 del baloncesto superior nacional. De mi parte ha sido todo por el momento, agradeciendo su sintonía, y será hasta la próxima.